Muy buenas, mi nombre es Michael Miguel Bastardo Silvestre, matrícula 2019-3299 de la Universidad Central del Este, UCE, cursando la materia de laboratorio de termodinámica con el maestro Walter Henry. Y hoy les estaré hablando sobre el barómetro de Torricelli. Evangelista Torricelli fue un físico italiano que inventó el barómetro de mercurio en 1643. Fue un alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer aire. En 1644, Evangelista Torricelli inventó el barómetro de mercurio, instrumento que permitió medir los cambios de presión atmosférica. Las unidades de medida empleadas en aquella época eran distintas a las actuales. El 11 de junio de 1644, el físico y matemático Evangelista Torricelli, que escribió una carta a su amigo y también matemático, el cardenal Michelengo Ricci, en la que podía leerse una conocida frase que ofrece una insuperable descripción del lugar que ocupamos los seres humanos en relación al medio atmosférico. Decía la frase: vivimos en el fondo de un océano de aire. Esta famosa cita no terminaba ahí. La frase seguía así: el cual el aire, por incuestionables expresiones, se sabe que tiene peso. Torricelli había desentrañado la naturaleza del escurridizo aire y descubrió cómo actúa ejerciendo la cambiante presión atmosférica. El año anterior, Torricelli inició esas experiencias a las que se refiere en la carta, que le llevaron a la invención del barómetro de mercurio. Su maestro Galileo Galilei, fallecido en 1642, había iniciado el estudio de la fuerza que ejerce el aire, sin llegar a desentrañar de todo la cuestión, ya que perduraba desde tiempos de Aristóteles la idea de que no podía generarse vacío en el seno de la atmósfera, lo que dificultaba la comprensión del modus operandi del aire en 1643. Torricelli abordó la cuestión experimentando con distintos tubos de mercurio hasta que dio con el quid de la cuestión. El experimento de Torricelli es uno de los más conocidos de la historia de la ciencia y la versión más extendida del mismo cuenta que el físico italiano tomó un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud cerrado por uno de sus extremos y lo llenó de mercurio, tapando el extremo abierto con su dedo pulgar. Le dio la vuelta y lo sumergió ligeramente en una cubeta, también con mercurio, para a continuación quitar el dedo y dejar que entraran en contacto el mercurio del tubo y la cubeta. Hecha esta operación, observó que el nivel de mercurio descendía en el tubo hasta quedar situado aproximadamente a una distancia de 76 centímetros de la superficie de mercurio de la cubeta. Dedujo acertadamente que en el hueco que quedaba en la parte superior del tubo se había creado el vacío, llamado en su honor vacío torriceliano. Aunque hay en él vapores de mercurio y que el líquido descendía hasta donde lo dejaba la presión que ejercía el aire sobre la superficie del mercurio en la cubeta. Esos 76 centímetros son los famosos de 760 milímetros de G, que sabemos que se corresponden con una atmósfera, equivalentes a los 1013.25 hectopascal de la presión atmosférica, el nivel del mar en condiciones normales de temperatura. Ahora bien, hay un detalle que conviene precisar: en tiempos de Torricelli no se empleaban los centímetros, milímetros o metros como unidad de longitud. El sistema de medida CGS, basado en las unidades centímetro, gramo y segundo, fue propuesto por el matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss en 1834, casi 2 siglos más tarde que la invención del barómetro de mercurio. A mediados del siglo se seguían empleando las medidas de longitud
corporales, que empezaron a usarse en la antigüedad, basadas en las dimensiones de ciertas partes de la anatomía humana. En la carta de Torricelli escribió el cardenal Ricci, le describió con detalle el experimento que llevó a cabo. Indica que en ella que el tubo de vidrio que se utilizó era de aproximadamente 2 codos y que una vez el nivel del mercurio descendió, el nivel quedó a una altura sobre la superficie del líquido de la cubeta, de 1 codo a 1/4 y 1 pulgada. Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, el codo empleado en Italia era el romano, equivalente a 44,36 centímetros actuales. El codo castellano era un poco más corto, que medía 41,79 centímetros. La cuarta o palmo, que es la medida entre el extremo del dedo pulgar y el del meñique con la mano extendida, tomaba en la Italia de la época un valor de 26,367 centímetros. Y por último, la pulgada romana equivalía a 2,46 centímetros. La suma del codo, la cuarta y la pulgada da como resultado 73,187 centímetros, un valor algo por debajo de los 76 centímetros, que buscamos seguramente porque Torricelli introdujo el tubo en el mercurio los 3 centímetros de la diferencia. Espero y les haya gustado. Muchas gracias.